Reciban un cordial saludo, el Padre Miguel Ángel aquí con ustedes, dándole gracias a Dios por este día más de vida. Gracias por darte el tiempo y la oportunidad de escucharme. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y lo voy a hacer de una manera bastante breve, amena y que no te vaya a aburrir. Vamos a hablar sobre la Santa Biblia, pero te vuelvo a repetir, no te voy a dar datos que te vayan a aburrir, que te vayan a estresar. Datos muy sencillos, muy interesantes y que todos debemos saber sobre la Santa Biblia. En un momento más voy a tomar las Sagradas Escrituras, pero bueno, antes de seguir con este tema, quiero invitarte por favor a que le des un me gusta al tema, que por favor te suscribas si no lo has hecho y que también compartas con tus amigos, familiares y seres queridos, porque yo estoy seguro que este tema va a ser de sumo interés y va a ayudar a muchísimas personas a entender más las Sagradas Escrituras. Lo primero que yo quiero decir es cuál es la definición de la Biblia. Te lo voy a decir desde un punto de vista bastante práctico. La Biblia, como sabemos, es la palabra de Dios, es el mensaje que Dios utiliza para comunicarse con todos los seres humanos. ¿Y quién es el autor de las Sagradas Escrituras? Pues es Dios. Es Dios, obviamente, quien ha inspirado al hombre. No es que haya sido solamente una o dos o tres personas las que hayan escrito la Santa Biblia a través de tantos siglos de historia, de la historia de la salvación. Dios ha inspirado al hombre a escribir. Pero el autor principal y fundamental de la Santa Biblia es Dios, y Dios, el Espíritu Santo, es quien ha inspirado a los hombres a escribir las Sagradas Escrituras. Mucha gente me pregunta que si la Biblia es solamente un libro o son varios libros. No, no es así. La Biblia es un conjunto de libros. De hecho, la palabra Biblia significa eso. Biblo significa libro, pero es un conjunto de libros. Y mucha gente también se pregunta cuándo se empezó a escribir la Biblia y cuándo se terminó de escribir la Biblia. Bueno, nos vamos a remontar a varios miles de años atrás. La Biblia, como bien sabemos, la imprenta, para mejor decir, se inventó en el siglo XVI. Es decir, que hasta antes del siglo XVI, pues se utilizaban papiros o pieles o cueros para escribir o pergaminos. Entonces, ¿cómo la Biblia de una manera u otra se le enseñaba de generación en generación a todos los hijos? Bueno, pues era de una manera oral. La gente se aprendía de memoria todos los hechos, todos los acontecimientos de la Santa Biblia y lo iban transmitiendo de manera oral. Recuerden que la gente pues no sabía leer, no sabía escribir, no había imprenta, no había libros, hasta que se empezó nuevamente a hacer el uso de los papiros, de las pieles y de los cueros, pero por siglos la gente iba transmitiendo todos los acontecimientos de la Sagrada Escritura de manera oral hasta que llegó el invento de la imprenta. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos la Biblia, no solamente como aquí pueden ver, sino también la podemos tener incluso en nuestros celulares si bajamos la aplicación de la Biblia. Hay mucha gente que tiene una Biblia en su casa. Yo pienso que todos ustedes tienen una Biblia en su casa, pero aquí la pregunta es la siguiente. También es cierto que la mayoría de la gente tiene la Biblia muy guardadita, muy adornadita, pero no la usa. Hay mucha gente que nunca le ha dado uso a la Biblia, que de hecho se ven como nuevas, aunque la hayan comprado 10 o 15 años. Incluso si ustedes van a ver, esta Biblia está muy bonita, tiene sus franjas doradas y tiene sus separadores, además de las franjas doradas. Lo importante de esto es el uso de la Santa Biblia. Vuelvo a repetir, mucha gente no lee las Sagradas Escrituras porque le da miedo, supuestamente porque no la entiende. Aquí hay algo muy importante que tengo que decir, que es precisamente la iglesia la que tiene la autoridad de enseñarnos a leer la Biblia, porque de otra manera nosotros nos podemos equivocar y podemos darles un contexto y un significado que no lo es, que no es el correcto. Ahora bien, es muy importante distinguir que entre la Biblia católica y la Biblia protestante hay diferencia. Hay mucha gente que dice, no pasa nada si yo leo la Biblia católica o la protestante. Bueno, sí hay diferencia. Para la gente que me pregunta eso, les voy a enseñar cómo distinguir una Biblia católica de una Biblia protestante.
Hay dos maneras de distinguir una Biblia católica de una Biblia protestante. Por favor, quédense hasta el final del video porque voy a hablar de cosas muy interesantes. Vuelvo a repetir, muy prácticas. Hay dos maneras de reconocer que una Biblia es católica. La primera es que en las primeras páginas de la Sagrada Escritura, bueno, como este está en inglés, aquí en Estados Unidos es de otra manera diferente, pero en las primeras páginas de la Sagrada Escritura vamos a encontrar un sello y vamos a encontrar el nombre de un obispo. De un obispo que él revisó la interpretación y la traducción de las Sagradas Escrituras y luego en el sello dice Nihil Ostan, que es una palabra en latín, que ha sido aprobada esa Biblia para el uso de los fieles. Es decir, que la gente no se puede equivocar. Pero también es muy cierto que aunque la Biblia sea aprobada, que es decir, que no tenga errores de traducción, sí se necesita alguien que no sepa interpretar y traducir la Biblia. Te voy a dar unos ejemplos. En las Sagradas Escrituras hay una parte donde dice, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Eso no quiere decir las Sagradas Escrituras. O hay otro pasaje muy controversial y que utilizan mucho los protestantes, por ejemplo, que Jesucristo tuvo hermanos y que tuvo hermanas. Es que aquí, mira, aquí muy claramente lo dice. Esa es una manera errónea de interpretar las Sagradas Escrituras. Pero como esos ejemplos hay más todavía. Por eso nosotros necesitamos una autoridad que nos diga cómo interpretar correctamente la Biblia. No hay que tener miedo de leer las Sagradas Escrituras, mas sí es muy importante que cualquier duda, que cualquier pregunta que tengamos, hay que consultársela a una persona que sí sepa, no a cualquier persona, es decir, a un sacerdote. Si el sacerdote pues no sabe correctamente cómo interpretar, pues lo va a investigar y más tarde te lo dirá, pero tampoco cualquier persona te puede poner a interpretar la Sagrada Escritura. También fíjense que hay mucha gente que me dice que si está correcto abrir la Sagrada Escritura y que en el lugar donde la abra, que ahí Dios me está dando un mensaje. ¿Está bien o está mal eso? Bueno, es que ahorita estoy triste y yo quiero abrir las Sagradas Escrituras. Es que Dios me está diciendo esto porque acabo de abrir esto. Bueno, no es algo malo, pero tampoco es algo que sea muy recomendable. Por dos razones. Una, para empezar, las Sagradas Escrituras, cualquier parte donde abramos las Sagradas Escrituras siempre hay un mensaje. Pero el peligro está en que nosotros podemos malinterpretar o malentender lo que estamos leyendo en ese momento. Y obviamente podemos decir, no, es que Dios me está diciendo esto. Es que sí, mira, aquí Dios me lo dice muy claro. Ahí no es, fíjense bien, ahí no es la interpretación de la iglesia, ahí es una interpretación personal de la persona que está haciendo eso. Y vaya que sí hay personas que tienen la costumbre de hacer eso. Vuelvo a insistir, no es que sea algo malo, pero no es la interpretación de la iglesia, ahí es una interpretación personal y que nos puede llevar a equivocarnos. Como les decía yo, el primer libro de las Sagradas Escrituras pues se escribió hace varios miles de años y se le atribuyen a Moisés. El último libro de las Sagradas Escrituras, bueno, se escribió el Apocalipsis, el apóstol San Pablo, y de Moisés a San Pablo, a San Juan. De Moisés a San Juan pasaron varios miles de años. Entonces es muy importante nuevamente que haya una autoridad que nos sepa interpretar las Sagradas Escrituras. Tengo esta notita por si hay una palabra de las que me han hecho preguntas, se me vaya a pasar, pues ahorita vuelvo a repetir. Entonces vuelvo a repetir, la Biblia es un conjunto de libros, es la palabra de Dios, es la manera en la cual Dios se comunica a la humanidad y no hay que tenerle miedo, no hay que tenerla arrumbada, no hay que tenerla nomás muy guardadita, hay que usarla. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Bueno, otra manera de saber si la Biblia que se está leyendo es protestante o católica es que no es la misma traducción y otra no son todos los libros que nosotros utilizamos. La Biblia católica contiene los libros, a ver si lo pronuncio bien, deuterocanónicos, si lo pronuncio bien. ¿Cuáles son esos libros deuterocanónicos? Son 7 libros que en un principio se dudaba si eran de procedencia divina, es decir, inspirados por Dios, pero después de un momento la iglesia llegó a la conclusión que sí eran de origen divino.
Más sin embargo, los protestantes, las Biblias protestantes no contienen los libros deuterocanónicos. ¿Cuáles son? Bueno, son 7, te voy a mencionar algunos: Primera y Segunda de Macabeos, el libro de las Crónicas, de la Sabiduría, Tobit y Sara. Esos libros no se van a encontrar, en las Biblias protestantes. Por eso es muy importante que nosotros no vayamos a leer Biblias protestantes, porque no tienen la misma traducción y sobre todo porque la autoridad de la iglesia no está presente en las Biblias protestantes. ¿Cuántos libros contiene la Sagrada Escritura? Bueno, las Biblias católicas contienen 73 libros. Las Biblias protestantes les vamos a restar 7 libros. Entonces son, ¿cuánto? 73 menos 9, ¿cuántos son? 60 y, bueno, le restamos 7. Esas son las Biblias protestantes. La Biblia se divide en 2 partes, como bien sabemos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es todo lo relacionado antes de la venida histórica de nuestro Señor Jesucristo. Y el Nuevo Testamento es desde la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta el nacimiento de la iglesia. El Antiguo Testamento tiene más libros que el Nuevo Testamento. Ahorita te voy a decir cuántos libros hay en el Antiguo Testamento y cuántos libros hay en el Nuevo Testamento. Pero te vuelvo a repetir, mi meta es que todo esto sea algo práctico, pero que nos ayude a enamorarnos de las Sagradas Escrituras. ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Mucha gente me pregunta, padre, ¿en qué idioma se escribió la Biblia? Porque la Biblia no se escribió ni en español, ni en inglés, ni en francés, ni en alemán, ni en árabe, ni en ruso. La Biblia, el Antiguo Testamento, se escribió en hebreo y en arameo. 2 lenguas muy similares, pero no 100% similares. Por eso les vuelvo a repetir, la Biblia se empezó a traducir, primero se tradujo al griego y al latín, y de ahí se empezó a traducir a muchas lenguas. Por eso es muy importante que haya una autoridad que esté revisando que la interpretación de la Biblia sea la correcta. La Biblia se escribió el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego, porque el griego era la lengua universal de esa época. Es como decir hoy en día que se traduciría al inglés y que del inglés se traduce a todos los demás idiomas. Sabemos que el inglés pues es el idioma universal hoy en día, para darme a entender. Era hebreo y arameo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en griego. Espero que eso nos sirva. Y bueno, algo muy importante, ya les dije cuáles son los libros deuterocanónicos. Algo muy importante, mucha gente me dice que si en la Biblia puede haber error. La Biblia no contiene errores, se le llama inerrante, es decir, sin error, porque es Dios quien ha inspirado. El error puede haber, cuando vuelvo a repetir, cuando hay el error de traducción, sí puede haber error de traducción, pero no error en su mensaje como tal. Entonces no sé si me di a entender. La Biblia está libre de errores, la Biblia no contiene errores, no contiene equivocaciones en sí como tal. Sí puede haber que cuando no es la Biblia católica, ahí sí puede haber errores en la interpretación, porque ahí se interpreta de una manera personal como ellos lo creen conveniente. Mucho ojo y cuidado con eso. Otras preguntas que me hacen es, obviamente, como les decía, ¿cuántos libros hay en el Antiguo Testamento y cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? Mucho ojo, el Nuevo Testamento contiene 46 libros y el Nuevo Testamento contiene 27, de tal manera que 46 y 27, para los que suman matemáticas, dan 73 libros. Esos son los libros de toda la Biblia, 73. Mucha gente también... aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Mucha gente también ve la Biblia como un libro científico o un libro histórico. ¿A qué me refiero con esto? A que mucha gente quiere saber con precisión todo, que qué día Dios creó el mundo, que en cuántos días Dios creó el mundo, que cuándo empezó, que cuándo acabó. Esa no es la finalidad de las Sagradas Escrituras. Que si el primer hombre se llamó Adán, que si la primera mujer se llamó Eva, que si se comieron una manzana, Lo importante aquí es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje, por ejemplo, de Adán y Eva? Que la creación salió de las manos de Dios. Ese es el mensaje. Que la creación salió de las manos de Dios, que la vida se la debe a Dios. Y que Dios creó al hombre y a la mujer, que Dios creó a la humanidad con
un don, un regalo que se llama libertad, y que nosotros tenemos esa decisión de decirle a Dios sí o no a su plan o a su proyecto. Ese es el mensaje, por ejemplo, en este caso de Adán y Eva y el paraíso. La creación, la vida viene de Dios, salió de Dios, y Dios le ha dado al hombre la libertad. Y nosotros, como seres humanos, en esa libertad tenemos la opción de decidir, decirle a Dios sí o no a su proyecto de vida. No sé si me di a entender con este ejemplo. Mucha gente normalmente por curiosidad quiere saber muchas cosas que dicen en la Biblia. Ay, es que mira, en la Biblia dice que tal temblor que hubo tal día, ahí viene. Sí, mira, aquí está. Esa no es la intención de las Sagradas Escrituras. También, nuevamente, no es un libro de ciencia ni tampoco un libro histórico. Es la palabra de Dios, es la historia de la salvación. Que quede muy claro cuál es la intención de las Sagradas Escrituras, su mensaje. Mucha gente me dice que si se tiene que aprender uno de memoria las Sagradas Escrituras. Bueno, sería lo ideal, aunque lo mejor sería no solamente aprendernos de memoria, porque hay gente que se sabe pasajes de la Biblia al revés y al derecho y empiezan a hacer alarde de eso. Lo mejor aquí es vivir lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, porque de poco sirve saber si nosotros no lo ponemos en práctica. Entonces espero que quede claro eso. Nuevamente, ¿en cuánto tiempo se puede leer las Sagradas Escrituras? ¿Hay alguna guía? Bueno, lo mejor aquí es empezar por el Nuevo Testamento, porque mucha gente dice que si la Biblia se tiene que empezar por el libro del Génesis. No necesariamente. La Biblia, la mejor manera de empezar a leerla es a través del Nuevo Testamento. Porque si la empezamos del Antiguo Testamento, no es que sea malo de ninguna manera, simplemente se nos va a confundir más. Lo mejor es empezar con el Nuevo Testamento. Mucha gente me puede decir, ¿la puedo leer de corrido? No se recomienda, no se aconseja leer la Biblia de corrido porque, vuelvo a repetir, no es un periódico, no es una revista, no es un libro de recetas. Es la palabra de Dios que se tiene que meditar, que se tiene que analizar, que se tiene que profundizar. Entonces empecemos con el Nuevo Testamento. Yo recomiendo un capítulo al día, 2 capítulos, no más de 5 capítulos al día para que se medite, para que se analice, para que se profundice la palabra de Dios y para que se ponga en práctica. Porque no es como agarrar yo cualquier libro y me pongo a leerlo de la primera a la última página. Estuvo bien, estuvo mal, acabe. No se trata de eso. Por eso hay que meditar, hay que rumiar la palabra de Dios y nuevamente ponerla en práctica. Pero si tú vienes a misa todos los días, mucho ojo, si vienes a misa todos los días, en 3 años habrás leído las Sagradas Escrituras. Porque recuerden que son 3 ciclos, A, B y C. En estos 3 ciclos se lee todas las Sagradas Escrituras. Por eso es muy importante que cuando asistamos a la Santa Misa prestemos atención, porque si nosotros vamos todos los días a misa y prestamos atención a las lecturas y al Evangelio, en 3 años ya habremos leído todas las Sagradas Escrituras. Es muy importante esto, que nosotros como sacerdotes utilicemos la homilía para hablar de la palabra de Dios, para interpretar la palabra de Dios de acuerdo a la tradición de la iglesia. Tristemente hay colegas sacerdotes que utilizan la homilía para otras cosas que no tienen nada que ver sobre la palabra de Dios. Así que nosotros como sacerdotes tenemos que tener mucho cuidado. La homilía es precisamente para desmenuzar la palabra de Dios e interpretarla de acuerdo a la tradición de la iglesia. La homilía no es para que el sacerdote hablemos de otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, porque la gente va a misa para que se le hable de Dios, no para que se le hable de otras cosas. Una cosa muy importante, no sé si tú has oído hablar de lo que es el fundamentalismo, porque mucha gente me dice, padre, es que aquí en la Biblia no dice que tengamos que ir a misa. Oiga, padre, es que aquí en la Biblia no dice esto, es que en la Biblia no dice aquello. No sé si tú conozcas personas que tengan esa costumbre de decir, es que en la Biblia no dice. A eso se le llama fundamentalismo. ¿Qué es el fundamentalismo? Los protestantes son fundamentalistas. Vuelvo a repetir, lo que dice en la Biblia nada más es cierto. Si hay algo que no viene en la Biblia, no es cierto. Por eso les decía, la Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia no es un libro que nos va a decir, a tal hora me tengo que levantar, a tal hora me tengo que bañar, a tal hora me tengo que ir a dormir, tengo que comer esto, sí, esto no. No, esa no es
la razón de la Biblia. Por eso les vuelvo a repetir, mucha gente se equivoca al interpretar las Sagradas Escrituras porque no se rige bajo la autoridad de la iglesia. Un fundamentalista es aquel que va a decir eso. En la Biblia sí dice esto, en la Biblia no dice aquello. Nosotros nos guiamos por la Biblia y el magisterio y la tradición de la iglesia. Espero que quede claro que no hay que caer en fundamentalismos. Si quedó claro, no, lo que es fundamentalista es solamente lo que está en la Biblia cuenta y lo que no está en la Biblia no cuenta. Eso está mal. Y bueno, creo que por último otra pregunta que me hicieron. Como ya les decía, que si es bueno leer las Sagradas Escrituras de acuerdo a donde yo lo abra, les decía que no. Bueno, es una manera práctica de adentrarnos, es como una introducción a las Sagradas Escrituras. Te invito a que empecemos a hacerlo. Mucha gente también me pregunta, padre, ¿cómo puedo yo empezar a promover el uso de las Sagradas Escrituras? Si tú tienes hijos en tu casa o tu esposo o tu esposa, por ejemplo, antes de bendecir los alimentos, ¿por qué no se ponen a leer un pasaje de las Sagradas Escrituras? ¿Por qué ustedes no se hacen el propósito de todos los días leer en familia? A veces unos quieren, a veces no, por lo menos los que quieran leer las Sagradas Escrituras. Si tú estás en un grupo de jóvenes, lo mismo. Hay que reunirse, pero también, oigan, yo propongo, ¿por qué no leemos el Evangelio? O empezamos a leer el Antiguo Testamento en cada reunión y empezamos a desmenuzarlo, si me doy a entender. O con tus hijos, antes de que ellos se acuesten, empezar a enseñarles la palabra de Dios. Fíjense algo muy importante ahorita que estoy hablando de los niños. Hoy en día, si tú a un niño le enseñas un celular, nos enseña, nos deja atrás. Nos deja atrás un niño con la enseñanza del celular, pero enséñale la Biblia y se va a asustar. Va a decir, ¿qué es esto? Yo no lo quiero leer. Qué triste, pero es cierto. Así que papás, tienen ustedes una gran responsabilidad con sus hijos y bueno, si ya están mayores, de una manera u otra, pues reza por ellos, pero si estás con tu esposo y tu esposa o si todavía tienes hijos bajo tu responsabilidad, enséñalos a leer las Sagradas Escrituras. Por favor, quiero nuevamente que me hagan la caridad de suscribirse si no lo han hecho, de activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video, el canal de YouTube se los haga saber. Muy importante también es compartir para poder seguir llegando a más hogares. Si tú le pones un me gusta, el canal de YouTube lo va a recomendar y nuevamente así podemos seguir evangelizando a más personas. Quiero pedir por cada uno de ustedes, por favor, díganme de dónde se comunican, de dónde son, de dónde están viendo, de qué parte del mundo viven ustedes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con cada uno de ustedes. Soy el Padre Miguel Ángel y los invito a que juntos permanezcamos en sintonía con Dios y hasta mañana, si Dios quiere.